¿El rock no ha muerto, César? Yo digo que no. Por supuesto que no. ¿Cómo ves a los que dicen que sí? Pues desde dónde lo están diciendo, ¿no? No, compadre, ahorita yo creo hasta hay más rock que antes. Creo que lo mejor de todo es de que haya tantas propuestas, porque en estas propuestas están habiendo fusiones. Y las fusiones también nos están dando nueva música, que eso es lo mejor de todo. Muchos nos moldeamos y rechazamos muchas cosas que eran buenas porque nos les decía la revista La Mosca. La manera en la cual se consumían los medios en el cambio de siglo era así. Te decían que sí, te decían que no, y te decían que sí para sentirte, para utilizar el arte, ya no digamos la música nada más, sino el arte como alguien superior al resto de las personas. ¿El rock no ha muerto, César? Yo digo que no. Por supuesto que no. ¿Cómo ves a los que dicen que sí? Pues desde dónde lo están diciendo, ¿no? No, compadre, ahorita yo creo hasta hay más rock que antes. Creo que lo mejor de todo es de que haya tantas propuestas, porque en estas propuestas están habiendo fusiones. Y las fusiones también nos están dando nueva música, que eso es lo mejor de todo. Muchos nos moldeamos y rechazamos muchas cosas que eran buenas porque nos les decía la revista La Mosca. La manera en la cual se consumían los medios en el cambio de siglo era así. Te decían que sí, te decían que no, y te decían que sí para sentirte, para utilizar el arte, ya no digamos la música nada más, sino el arte como alguien superior al resto de las personas. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esto que es ya el episodio número 6 de la segunda temporada de la entrevista desde abajo. Y en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida a lo que es un episodio especial, no solamente por las personas que tenemos invitadas, sino también por los temas que vamos a abordar en esta ocasión, que se distan y no de lo que hemos platicado a lo largo de la temporada, un poco de política, de sociedad de nuestro estado, pero ahora hablaremos de cultura y particularmente de cultura musical. Este esfuerzo periodístico que lo hacemos conjuntamente desde abajo MX con la agencia Verso Ríe y en este lugar maravilloso que nos han dado, por supuesto, a bien prestar para poder hacer esta conversación, y vale la pena hacerlo por el tema que vamos a tratar y por supuesto por las personas invitadas. El día de hoy, fíjense, vamos a hablar particularmente de algo que han estado o se ha estado en boga y en preocupación del mundo cultural, no solamente del estado de Hidalgo, sino además en todo el país. Y es qué pasa con la escena musical, particularmente con la escena musical alternativa, ¿no? Desde el rock y todos sus subgéneros, el metal, en fin. Y para eso hemos querido platicar con tres personajes que son emblemáticos, no solamente de la música y de la escena alternativa a nivel nacional, sino del estado de Hidalgo, orgullosamente, por supuesto, hidalguenses. Yo los conozco, pero yo quiero leer algo breve de su semblanza para que ustedes también los conozcan y se den cuenta de la importancia que tiene poder platicar con ellos tres en esta ocasión. Y quiero empezar precisamente con Antal Ahumada, que es un gran productor musical, muy conocido en el estado de Hidalgo, muy conocido en el país, y que, pero no solamente eso, sino que también es contrabajista, licenciado en música, egresado del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con una certificación en la Escuela Fermata de Música y es maestro en sonido digital, estudiado en Madrid, España. Productor con más de 200 producciones y entre sus destacadas producciones, por supuesto, no solamente hay que subrayar a músicos como Adrián Salguero, Michael Manring, el trovador Oceransky, y además es propietario del estudio Savants, y ni más ni menos que ahorita está haciendo producciones y sonorizaciones para la presidenta Claudia Sheinbaum, así que ahí les encargo. El maestro César Huesca, que es reconocido guitarrista, músico a nivel nacional. Yo la vez pasada le comentaba que desde mi punto de vista es el mejor guitarrista del país. Él le dice que no, pero yo voy a insistir en que sí. Por supuesto, César Huesca destaca por su trabajo solista, por ser, además de todo, un músico independiente. Su álbum solista de nombre es César Huesca, producido, arreglado, mezclado y además distribuido por él mismo en conjunto con el músico Toño Ruiz de la banda Coda. Quienes somos de la edad sabemos perfectamente qué es Coda. Para las generaciones más abajo, Coda fue una banda muy importante del rock nacional
a principios de los 90, toda la década de 1990, guitarrista independiente y por supuesto con más de 20 años de trayectoria, colaborador, guitarrista, tanto de sesión como de concierto con artistas distintos como Gloria Trevi, Cristian Castro, Alejandra Guzmán, Samo, actualmente con Edith Márquez, Rosalía León, Kenia Oz, y además es titular del proyecto musical de la banda llamada The Architect, que suena un poco a mat progresivo o ya me dirá él dentro del progresivo de qué va, ¿no? Vale. Pero evidentemente es una figura muy reconocida para todas las personas que nos gusta escuchar música y además tenemos residencia aquí en el estado de Hidalgo. Y por último, pero no menos importante, quiero presentarles a Vlad Mesescorza, vocalista, tecladista, compositor, arreglista, orquestador, músico de sesión con 23 años de experiencia en la escena musical. Además de todo, esto es tenor de estilo lírico con estudios profesionales de piano, canto clásico con la internacional soprano hidalguense Consuelo Gándara y hasta la fecha cuenta con 6 producciones discográficas de música original, 5 como compositor principal y una más como músico de sesión en 4 proyectos fundamentales y representativos dentro de la escena musical alternativa hidalguense. Un músico de metal progresivo que ha sido reseñado además por importantes revistas y publicaciones especializadas en Estados Unidos, en América Latina y en Europa. Así que, además, eso sí lo quiero decir, no porque no lo quiero decir, sino porque es importante, ha sido aperturista o telonero, ¿no? De grandes músicos reconocidísimos del metal como Paul Diano y Blaze Bayley, ni más ni menos que ex vocalistas de Iron Maiden. Así que esas personas son nuestras invitadas del día de hoy, justamente para platicar acerca de la escena. Si ustedes los ven grandes, acabadones, precisamente ese es el perfil que estamos buscando para hablar de gente que sepa de qué va el tema. Allí, ¿no? Así van a, sí estuvimos si allí, dedicar a la exactamente. música, bueno, ya saben cómo. Sí, todos tenemos 22 años. Sí, ¿no? Pero Fíjense, pandilla, yo les comentaba que quiero comenzar con ustedes a hablar de la escena, ir de lo general a lo particular, y cuando me refiero a lo general me refiero a, pues sí, ¿por qué no hablar a nivel global? Ustedes son personas que están vinculadas con una escena global, que tienen vínculos con músicos a nivel internacional, con periodistas musicales. La música alternativa en general, y cuando digo música alternativa, el rock, el metal, el punk, etcétera, todo lo que ustedes hacen, todo el mundo lo sabemos, tuvo su auge, década de los 60, 70, 80. Vino un cambio político, cultural a nivel global, ¿no? Margaret Thatcher, la persecución de las bandas alternativas, en fin, el auge del punk, parece ser que el punk murió, el rock murió, etcétera. ¿Es así? ¿O en qué momento, tratando de hacer un poquito de estado del arte, ¿no? De las cosas, en qué momento se encuentra la música alternativa a nivel global? Quien quiera comenzar, adelante. Bueno, a ver, no habíamos dicho que iba a empezar yo, iba a empezar alguno de ustedes. Pero mira, curiosamente, y como dato, para dar inicio a mi discurso, ¿no? Yo soy amante del rock alternativo de los 90, precisamente, y al grado de que a la fecha es la música que más escucho. O sea, trato de escuchar de todo tipo de música, pero el rock alternativo de los 90, sobre todo el anglosajón, llamó mucho mi atención. Por ahí es cuando yo empiezo como a tener toda esta curiosidad por tocar la guitarra realmente, ¿no? ¿Qué escuchabas, César? Escuchaba yo mucho a Candlebox, a Gin Blossoms, Dishwalla, ¿no? Dishwalla sigo escuchándolo hasta la fecha. Wallflowers en su momento también cuando salió. Esa parte, ¿no? De lo que para mí era como el rock alternativo, que no era ni pop ni rock, ¿no? Hablando de cuestión como de arreglo, de producción, o sea, me gustaba mucho como el sonido de esas bandas, ¿no? Alanis Morissette, Sheryl Crow también. Y me gustaban mucho cantantes femeninas solistas, ¿no? Me gustaba Fiona Apple, Tori Amos, ¿no? Todo eso. PJ Harvey. Bjork, PJ Harvey, ¿no? Ni se diga. Garbage, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, yo me introduzco a la música ya como de una manera más profunda por medio de ese tipo de proyectos, ese tipo de producciones o de sonidos.
Pero bueno, si de ahí me brinco, y porque no quiero que se me pierda eso del radar, que si el rock está muerto, que si el punk está muerto, que pues la verdad es que nada de eso ha muerto nunca. Ya. Simplemente ha cambiado de circuito. A lo mejor en los 90 tenías a ciertos géneros o ciertas propuestas en el mainstream, los tenías a la vista, a todos, ¿no? Empezando los 2000 con diferentes tecnologías, ¿no? Que ya el peer-to-peer, ¿no? Y todo esto de Napster, ¿no? Y del MP3, etcétera. Y con ese cambio global que hubo en el negocio de la música, o en la industria más bien de la música de una manera muy, muy fuerte, muchas de esas bandas pasan como a otra capa, ¿no? Y ocupan su lugar otro tipo de exponentes, otro tipo de proyectos, y pues la forma incluso de consumir la música empieza a cambiar muchísimo. Ya no empieza a ser tanto de pues, voy por el cassette de Metallica, ¿no? Ya. Voy por el nuevo disco de, no sé, de The Offspring o algo así, ¿no? O no sé, voy por el nuevo disco de Jaguares. Ya. Ya era buscar todo como pues, casi de pídalo y sírvase usted y bájelo, descárguelo, y a muchos eso se les empezó a hacer demasiado cómodo, ¿no? Yo pienso que esa forma nueva de consumir la música o de estar expuestos a la música es lo que empieza a cambiar un poco las escenas a nivel global. O sea, el internet tuvo la culpa. No digo que haya tenido la culpa, pero la forma de consumir la música de 1999, 2000 hacia acá, empezó a cambiar como que la morfología, ¿no? de muchos de nuestros hábitos. La industria. Y de la industria en general, tanto de la industria, de las disqueras, ¿no? La gente que tiene como todos los catálogos. Ajá. Y de los consumidores. Porque, fíjate, Antar, yo me acuerdo todavía a principios de los 90s, cuando uno conseguía música alternativa era porque tenía un vecino o un primo que tenía un compa en Tijuana que le pasó un cassette y que me lo grabó, ¿no? Sí. Y era la forma de ir conociendo algunas música alternativa que no llegaba por lo menos al centro del país, de México. Exactamente, con internet cambia esto porque tenemos la oportunidad de acceder. Hoy en día, bueno, pues basta una búsqueda en YouTube o el propio algoritmo te va recomendando. ¿Será que a lo mejor eso hizo desvalorizar a la música? Ya no nos atrapa como antes, ya no nos interesa como antes, y eso rompió el interés, ¿o cómo lo ves? No, siento que definitivamente hay que entender que cada etapa no solamente ha tenido una voz social, que eso es lo que ha determinado muchas veces los géneros. Hablemos desde el punk, desde los beatniks, o sea, un poco hablando de la contracultura de señor Agustín. Pero pasa algo interesante. También cambió el negocio, la forma de comercializarlo. Okay. Entonces eso hizo que la tendencia fuera más hacia los nichos. Entonces, por ejemplo, sí, efectivamente podríamos escuchar, pues es que me pasó el disco de tal, vale, pero el día de hoy los tenemos tan a la mano que eso no es de que se esté difuminando o esté perdiendo calidad, sino que todo lo contrario, simplemente se ha masificado. O sea, tengo acceso mucho más rápido. Ya. Entonces la oferta es mucho más amplia. Entonces aquí, digo, antes, finalmente una grabación era complicado. Los artistas eran como muy seleccionados porque era muy caro grabar en un estudio de grabación. Una consola era muy cara, el acceso con las disqueras. Y el detalle es de que yo estoy viendo ahora es de que muchas veces los artistas no quieren hacer el trabajo que antes hacían las disqueras. Creo que hizo mucho daño esta visión del Axl Rose y estar en calzones y con morras. Eso nos hizo mucho daño porque la gente cree que es así. Okay. Y lo estamos viendo con personas, por ejemplo, con César, con ellos, de que el trabajo es personal. O sea, no solamente tienes que trabajar en tu música y en la exposición, sino en tú hacerte cargo de a qué público le estás llegando. Ahora puedes segmentarlo. Tú puedes hacer de muy claro dónde quiero que llegue mi producto. Porque finalmente, pues sí van a seguir existiendo todas estas bandas, todo este movimiento, pero hay que entender que también el mainstream está apagado, y el hecho de que haya una inversión en esto significa que va a tener más acceso a medios de comunicación. No significa que sea mejor, sino que hay acceso, hay una inversión como tal para hacerle llegar tu música a más personas. Sí. Entonces, esto, pues, indudablemente, ahora lo decía Yuval Noah Harari, estamos en la era del dataísmo, en la era de los datos. Y los datos son los que te dicen dónde puedes tener un mejor retorno de tu inversión. Si yo soy un empresario y estoy viendo que hay una banda que es prometedora, que tiene con qué, y empezamos a mover sus números y todo esto, yo sé que en algún momento, si yo invierto cierta cantidad, va a regresar ese dinero, ¿sabes? Porque es un negocio finalmente. Y esta parte de hacernos creer que el negocio era como en los 90s,
ya no existe. ¿Por qué? Porque el ingreso venía de otro lado. El ingreso venía de la venta de los discos, venía de, ¿sabes? De otro tipo de cosas. De las tazas, de las gorras, todo lo que hizo por mucho tiempo Kiss, todas estas grandes bandas que se volvieron empresas, que se volvieron marcas. Entonces, el día de hoy es un trabajo que creo que todo el mundo tiene que estar haciendo ya como obligación, porque que existan los foros o los lugares donde se pueda expresar los grupos, está bien, pero finalmente no es una responsabilidad de los dueños dar las oportunidades. Digo, a nosotros nos tocó, la verdad, lugares donde pues nos abrieron la puerta y vengan a tocar como tal. Pero también hay que darnos cuenta que esas personas pagan empleados, pagan meseros, pagan, ¿sabes?, para que alguien asista a su lugar. Entonces yo creo que mínimo lo que las bandas deberían estar haciendo es trabajar en sus propios números, en la gente que los vaya a ver, que es lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en propuestas culturales de este lado, que ya tenemos un parque de Quetzalcóatl que quedó increíble. Sí. O sea, hay muchos lugares donde se puede expresar ya uno, pero no es responsabilidad de los lugares llenarlos, sino que es un trabajo personal de las bandas y en todas las etapas, desde hace 50 años para acá, que vayas creando tu propio nicho. ¿A quién le vas gustando para que tú puedas acercarle tu producto, tus cosas, ¿no? Fíjate que me pongo a pensar en eso porque, por ejemplo, digamos, la música era como un océano, o la industria musical era como un océano que estaba en propiedad de las disqueras. Muy pocas personas en aquellas épocas tenían la posibilidad de pagar un estudio y mucho menos de poseerlo. Era algo muy caro. Con el Internet, y justamente lo que mencionaba César y lo que estás mencionando tú, Antar, de pronto se abrió el mar para todo el mundo, pero todo el mundo entró. Es decir, pareciera que todo el mundo tenemos acceso a esa escena, pero al mismo tiempo tenemos que competir con un océano. Es decir, ¿qué posibilidades tenemos, Blas? ¿No? O más bien, ¿qué posibilidades tienen ustedes como músicos? Los tres se dedican a la escena independiente también. Tú eres un músico independiente. Algo que mencionaba Antar que me llamaba mucho la atención es ahora las bandas, los músicos tienen que meterle mucho a esta parte que a lo mejor antes las disqueras se encargaban. Promoción, distribución, bueno, desde la grabación, la mezcla, todo lo demás. Si tú eres músico independiente te tienes que meter. Ahora te tienes que defender con tus propias armas. ¿Qué posibilidades hay de éxito? No solamente para un artista independiente, para un músico independiente, sino para un músico independiente de música alternativa, que de por sí, si en aquellos años íbamos, bueno, se iba un poco a la contra, ahora aparentemente tenemos la posibilidad o las herramientas a la mano, pero ¿qué tan difícil es? Bueno, yo creo que difícil ha sido siempre, incluso cuando se tenía todo este apoyo corporativo, ¿no? Todo este apoyo de industria. Entonces, hoy en día, simplemente yo creo que coincido con ellos dos de que las dificultades no simplemente se han diversificado. O sea, hay más problemas. Sí, hay más problemas, ¿no? Ciertamente hay cosas buenas o malas que ha habido en un cambio ya más social, no nada más corporativo, y es de que antes sí era muy concentrado, el hecho de que incluso desde la manera de cual se hacía difusión y marketing de la música, esto permitía que la gente llegara a un solo lado a consumir, a que, entre comillas, se le dijera que podía consumir o que tenía que consumir. Y esta diversificación de la oferta, lo que hace justamente es que ya no haya una tendencia tal cual. Vamos, sí lo hay con los grandes artistas, pero en los nichos independientes, digamos que ahora la dificultad está, bueno, en todo lo que ya señalaba, ¿no? De que ahora tú tienes que encargarte de hacer este trabajo de artist and representation, ¿no? Que antes te hacía un ejecutivo mientras tú ibas y te estabas alcoholizando, ¿no? En el backstage, ¿no? Casi, ¿no? Y ahora no. Y ahora tú tienes que ver de una manera, por horrible que suene, tienes que ver como una organización. No quiero decir empresa, porque muchas personas siguen viendo o seguimos viendo la música de una visión más artística, pero sí como una organización. Es decir, tienes que tener un área creativa, tienes que tener un área organizacional, tienes que tener un área incluso de negocios, ¿no? Tienes que tener un área que te permita conseguir un financiamiento, tal cual. Entonces la dificultad está en que hay una inmensa cantidad de músicos que no tenemos o no se tienen las herramientas para conocer esto. Porque hay gente muy talentosa, muy talentosa, pero que no sabe cómo hacer una publicación en redes sociales. No sabe a quién dirigirse, no sabe con qué voz expresarse
para seguir cuál es la línea de la música que está O produciendo. no sabe con quién grabar, ¿no? Ya tan No básico como sabe eso, con ¿no? quién grabar, no sabe a dónde acercarse, ¿no? O sigue pensando de que necesita irse, no sé, a la Ciudad de México, a Monterrey, estando en Hidalgo, para poder hacer algo de calidad, ¿no? Entonces, este desconocimiento, entre comillas, porque nada más tú eres un artista y no conoces todo esto que ahora tienes que ver de una manera organizacional, insisto, no quiero usar la palabra corporativa ni empresa, ajá, pero muchas veces así es, porque bueno, a lo mejor desde el punto de vista alternativo, tú lo que quieres es hacer música y ya. Sí. Pero si tú lo que estás queriendo hacer es emprender un camino largo, difícil para vivir de la música, hay mucho trabajo también de industria y de negocio. Porque a veces nos casamos con la idea de no, es que yo no voy a sacrificar mi arte. Bueno, si tú no vas a sacrificar tu arte, tienes que entender que va a ser muy, pero muy, muy difícil que puedas vivir de él. No es que sea imposible, pero Sí. que sea muy difícil. Si tú quieres hacerlo desde un punto de vista comercial, de un punto de vista que vivas tal cual, entonces sí hay todo un elemento de industria que tienes que aceptar y que a veces tienes que saber negociar con tu propio arte. Fíjate, César, justamente esta pregunta este comentario sirve muy bien de puente contigo porque tú vives de la música. Nada más. Tú sí vives de la música, no Envidia. tienes que hacer podcast como uno para tratar de sacar No, o dar clases, güey. No, pero fíjate, ahorita que comentas eso, o sea, yo llevo, sí, dedicándome a la música profesionalmente ya 23 años, más o menos. Pero yo empecé a tener ya una noción de la importancia de la presencia en Internet por ahí 2006. O sea, este año se cumple, sí, por ahí de marzo a abril, cumplo 20 años de haber subido mi primer video a YouTube sin saber realmente hacia dónde iba a ir, ¿no? Yo Va. simplemente vi por ahí de 2005 que había gente que ya lo hacía, de varios países. Yo dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? A ver qué sucede. Y en la actualidad, o sea, aparte de andar de gira, acompañando a diferentes artistas, sobre todo del ámbito pop aquí en México, y haciendo clínicas de repente, demostraciones de producto con las marcas con las que trabajo y eso, pues parte de como un enlace entre todo eso, pues es la creación de contenido. Ya. Entonces, de 2019 para acá es cuando entendí voy a decirlo así, la necesidad que ahorita tenemos los músicos de también meterle a esa parte, de aprender a hacerlo. ¿Son músicos influencers o cómo sería? No necesariamente. De hecho, hay veces que a mí hay gente que me considera un influencer y digo, no lo toma mal, porque bueno, es desde la perspectiva de cada quien, ¿no? Sí. Y mucha gente llega a mí no por ser un guitarrista que tiene un disco solista o que tiene al arquitecto, que ha acompañado a gente como Gloria Trevi o a Rosalía León o algo así, sino que llegan a mí pues, porque vieron un video donde yo estoy hablando de algún tema que sí, que tiene que ver a lo mejor con una cuestión personal o que tiene que ver algo con mi carrera. Y esa fue su primer contacto conmigo. Entonces dicen, pues este brother hace videos o hace podcasts o hace monólogos o demostraciones de producto y de eso va. Pero ya después que se empiezan a clavar dicen, no, pues este güey lleva acompañando gente desde 2008, 2005, ¿no? Más o menos. Entonces yo siempre he dicho que en mi caso la red social o las plataformas digitales son una ventana para poder mostrar lo que hago en el mundo real, no en un escenario. Pero déjame hacerte una pregunta personal aquí. ¿A ti te descubrieron o tuviste que subirte a una plataforma para que alguien empezara a seguir tu trabajo? No, pues más bien yo empecé a tocar aquí en Pachuca, en todos los bares y antros de la ciudad. Ajá. Eso me lleva a conocer a gente de otros estados, gente de Ciudad de México. Me empiezo a ir más a Ciudad de México. Me fui a estudiar un rato a Fermata en 2002. Conozco a más gente de ahí y ya a partir de ahí me empiezan como a canalizar con productores, con ingenieros. Oye, necesitan un guitarrista para grabar guitarras para el opening de un evento de shampoo en la Plaza de Toros. ¿Vas? Voy, güey. Oye, Jorge Avendaño, el productor, bueno, más bien él musicalizó muchas telenovelas para Televisa, los 80s, 90s. Oye, Jorge Avendaño está necesitando un guitarrista para grabar un álbum para Fernando Lima, un contratenor, ¿no? ¿Vas? Voy. Porque yo sabía que todo eso iba a hacer que la rueda empezara a girar. Ok. Y por medio de ese networking, que ahorita se tiene que seguir haciendo, no hay ninguna diferencia,
Sí, sí, sí. Es lo que me empieza a llevar ya a subirme a giras ya nacionales, internacionales de mayor infraestructura y a tener otro tipo de exposición. Pero la parte de YouTube y la parte de redes, pues fue por mera ocurrencia. Dije, bueno, pues me voy a subir ese rollo a ver qué sucede, ¿no? Ya. Y ya de tal manera que, sí, desde más o menos 2009, 2010 a la fecha, pues llevo las dos cosas de manera paralela, ¿no? Me gusta decirlo así, a mucha gente de la comunidad en redes sociales no le gusta que lo diga yo así. Lo que hago en la vida real y lo que hago en las redes sociales. Ya. Ok. No les gusta que haga yo esa distinción y de repente ahí debatimos, pero para mí sí es diferente. Una cosa es lo que estoy haciendo aquí con ustedes, ¿sí? O en un escenario o en un estudio de grabación. Y otra cosa es lo que uno expone en las redes sociales o en los medios digitales para que conozcan esa parte de ti. Pero al decir esto que tenemos en nuestros celulares o tablets o computadoras, no es necesariamente lo que tú haces en el mundo real. Son números, es el algoritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando empiezas a confundir eso, creo yo que vienen de repente ciertos conflictos de diferente naturaleza, ¿no? Y pasa en toda la... A ver, yo me pongo a pensar en otras áreas del arte en Ujú. general y esto pasa. Es decir, si una persona que se dedica a la plástica, por ejemplo, tiene que subir sus cosas al Instagram Ujú. para darse a conocer y se va conectando y demás. Y fíjate, tú que eres productor, Antar, el de la época que somos más o menos todos nosotros, ¿De Contemporáneo. cuándo sí, estamos sí hablando le- más o sí menos? Todos los que nacimos por ahí del 2010. sí, sí, sí. Cuando, sí, ya, si estás de la década de 1980, ya, sí tenías que mandar tu demo. Claro. O sea, querías pegarla, tenías que mandar tu cassette, tu demo, oye, güey, ¿no? No, ibas a las disqueras, Ibas ibas a a las los disqueras. corporativos en Ciudad de Claro. México a dejarlo a la Estaciones de recepcionista. radio. Sí. Exactamente, claro. exactamente, exactamente. Evidentemente hoy ya no es así, porque tenemos esta diversificación de oportunidades también. Que pegue, que no pegue, depende un poco, como lo que dice Blas, de la profesionalización. Y en la fin, visión, ¿no? y la atención, exactamente. Tú que estás, tú que también, o sea, aparte de ser músico, tú que también estás del otro lado de la consola. ¿De qué depende hoy en día de que un músico alternativo o de música alternativa la pegue? Más, o sea, más allá de que, porque puede ser que tenga muy buenas redes, pero a lo mejor no aguanta una sesión, no aguanta una tocada, ¿no? Es lo mismo que pues, tú actúas para tu TikTok, pero no te metes a un escenario de teatro, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia que tú encuentras? La diferencia, yo creo, principal es la posibilidad de darle continuidad a tu propio trabajo. Es complicado que el que saca un libro pegue inmediatamente. Sí, sí, Es sí. un trabajo que tiene que llevar mucho tiempo y sobre todo por la creación de una comunidad, lo que platicábamos hace rato. Precisamente esta parte de ir a dejar tu demo a la estación de radio, ya no, ¿por qué? Porque yo ya puedo tener mis propios medios. O sea, si yo estoy yendo cada cierto tiempo a ciertos lugares y estoy trayendo cada vez más gente a mis números, digo, a mis redes sociales, a mis números, llega un momento en donde también las métricas dentro de tus plataformas te permite ver de dónde son las personas, te escuchan más en tal país, en tal ciudad y Ya. todo esto. Y tú puedes empezar a hacer lo que se le llama inflar las plazas. Inflar una plaza significa, bueno, me interesa, por ejemplo, hacer un primer circuito. Me importa que me conozcan, por ejemplo, en mi propia ciudad. La única forma en que te van a conocer es tocando. Sí, Es la sí, sí, realidad. claro. Puedes mostrar tu trabajo, puedes hacer tus cosas en redes, puedes sacar tus videos, lo que quieras, y la gente se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Vale, ¿cómo vas a hacer que llegue más? Pues simplemente ya sea, si no estás haciendo un trabajo del día a día, o sea, o presencial, pues puedes poner pautas y vas a poder cuantificar tus logros. Y todo lo que es cuantificable es perfectible. Entonces, en cada una de tus métricas, tú tienes que ir viendo qué es lo que te va funcionando. Perfecto, ya me funcionó mi primer circuito, que fue mi ciudad local. ¿Cómo voy a poder hacerle para irme a los municipios que están cerca? Pues de entrada voy a tener que tener presencia en esos lugares. Yo creo que esa presencia es la que va asegurando que tú vayas teniendo no solamente crecimiento, sino también un movimiento sólido. Porque también el algoritmo pues beneficia, obviamente, al que paga, o sea, el que sí está pagando tanta cantidad para que le llegue a tantas personas. Y eso no significa el éxito, significa que hay más gente que te va a ver.
Sí, más de exposición. Exacto, es más exposición. Entonces tienes que buscar la exposición desde tu Es trinchera. un poco, si me están viendo mucho en Suecia, pues me tengo que meter a cantar en sueco o no, o es distinto. No, porque posiblemente voy a hacer música ñañú para suecos. Ok, O sea, ya se vale todo. En el arte se vale todo. sí. Y lo estamos viendo. Así que hay mamadores en todos lados, ¿no? Exactamente. No, y además creo que hay un gran problema al creer que solamente hay una sola tendencia de perfección hacia una sola rama. O sea, si yo toco Ok. música clásica, solamente siendo el mejor la voy a hacer. Perdón, pues tenemos un compadre que llega en tanga roja y se encuera, Silverio, y llena los lugares. Y dime si es el mesías de la música electrónica. Claro. A mí no me ¿Sabes? gusta, no sé. No, pero a lo que voy es de que tiene un público y hay Ok. quien paga por verlo. Ya. Y además que yo conozco los números de cuánto cobra y todo esto, dices, ay, güey, o sea, no tiene nada que ver con la música, es Ah. notoriamente el espectáculo. Ya. Pero este espectáculo es el que pues le da para vivir muy bien. A lo que voy es de que de esta manera, yo digo que el día de hoy la música es el pretexto. O sea, porque a veces creemos que solamente hay una sola línea de siendo el mejor. Esa es una de muchas tantas. A mí me decía un maestro, tuve la oportunidad de un gran violinista que me dio clase en el Instituto de Artes, que decía, en esta línea del arte hay dos formas de hacerla. Siendo mejor que todos, y siendo mejor que todos significa que pues tú te estás poniendo como igual con el brother que su papá es ultramillonario y que lo mandó a estudiar a la mejor escuela en Francia con los maestros y tú apenas que tienes para el pasaje y para los frijoles, o sea, no compiten en igualdad de condición. Decía, es o ser mejor o ser diferente. Y esta parte del ser diferente no necesita toda esta infraestructura, necesita ideas. Ya. Y las ideas son las que pueden convencer. Pero qué a la tan gente. diferente, porque, por ejemplo, si te pones a escuchar chillidos de puerco, ¿no? Pero estás de acuerdo que hay un público para los chillidos de puerco. Sí. Sí. Y además si no lo hay, lo va a ver. Y lo va a ver, exactamente. Sí, sí, sí. Y cuando menos te des cuenta es gigante eso. Porque ya le empezaste a escarbar. ¿Por qué? Porque antes pues no los veíamos, ¿no? Pero pues ahorita chécate en cualquier foro underground y tienes miles, hasta millones de seguidores de chillidos de puerco. Sí, sí, ¿no? Entonces No, lo importante el día de hoy es eso, encontrar tu propio nicho. Bueno, primero saber qué eres, quién eres, identificarte y con eso empezar a ver quiénes están resonando contigo. Porque eso pues me va a hacer de que yo me vaya a echar chillidos de puerco con un güey de Puebla. Okay. Y el güey de Puebla ya tiene su banda de chillidos de puerco, ¿sabes? Entonces tú ya te vas conectando. Qué buena idea. Va. A lo que voy es de que hay apuntarlo. muchas formas en las que se puede ingresar a la parte cultural artística, sobre todo porque ya no depende de una sola forma de hacerlo. Nos han enseñado que hay muchas formas de llegar al éxito. Primero, de nuevo, cuantificándolo. ¿Qué es éxito para mí? Ajá, ¿Sabes? Porque la primera que me llegan a decir al estudio siempre es, hazme rico y famoso. Bien, sí, no tengo ningún problema. Pero rico, ¿cuánto Abre tu significa? OnlyFans, güey, ¿no? No, pero dime exactamente cuánto es rico. O sea, ¿qué cantidad de dinero tú vas a considerar que es rico? Ya. Entonces, cuando es cuantificable, es perfectible. Porque yo voy a hacer estrategias para poder llegar a eso. Ok. Sale, de los números es lo mismo. Hazme famoso. ¿Cuánto es famoso? Pues 1 millón de seguidores. ¿Cuántos estás teniendo actualmente? No, pues estos. A ver, ¿qué tipo de publicaciones tuvieron más? Ah, ok. Empieza a hacer una estrategia para llegar a esa cantidad. Ajá. Cuando es cuantificable, tú sabes entonces perfectamente cómo vas dirigiendo tu barco. Y tu barco se te van a empezar a atravesar un montón de cosas como la identidad de tu proyecto. Creo que es lo mejor que te puede pasar cuando encuentras la identidad, porque Sí. la identidad no solamente te da la música, te da los productos que vas a poder desarrollar, te da, el concepto de lo que vas a hacer en un show. Una visión integral. Exactamente, y además lo mejor de todo es de que solito te lo va dando, porque a veces cuando estamos creando de una forma más artificial, más buscando el éxito porque todos lo hicieron, o sea, haciendo Claro. lo que todo el mundo está haciendo, tienes menos probabilidades. ¿Por qué? Pues porque no va a haber un mejor peso pluma que peso pluma, ¿sabes? Sí. Porque tienen el apoyo de tanta cantidad de gente, le están metiendo tanta cantidad de lana. Entonces estás lejos de ser eso. Por eso te decía, o mejor que todos o diferente a todos. Y esta parte de ser diferente va a tener tu propia línea que te va a canalizar con la gente correcta. Pero fíjate, sí, estoy completamente de acuerdo y me hace pensar, bueno, si todo mundo es diferente, entonces nadie es diferente. Puede ser. Es decir, yo me acuerdo cuando se puso de moda, por ejemplo, Limp Bizkit. Todo el mundo andaba con la gorra roja, güey, ¿no? Yo soy único y distinto, pero todo el mundo era único y distinto porque andaba con la gorra roja. Lo que trato de decir es lo siguiente. ¿Cómo se encuentran esos públicos? Es decir, yo hago chillidos de puerco
y tengo muchas ganas, lanzo mi botella al mar a ver si hay otro igual que le gustan los chillos de puerco. Está claro que hay público, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, venimos de una generación que cada vez parece despegarse más de nuevas generaciones en cuanto a gustos musicales, ¿no? Porque hoy en día, digo, no está mal, al contrario, a nosotros nos dijeron lo mismo, que es esa mierda de música que estás escuchando, ¿no? Pero, por ejemplo, ser exitoso, me pongo a pensar si tiene que ver con hacer música para esas nuevas generaciones o mantenerte fiel a lo que tú haces. ¿Dónde estaría, digamos, esa, pues no diferencia, pero por lo menos la clave? O sea, si tú quieres ser como César, como Antar, como Vladimir, que se dedican a la música o vivir de la música, haces una cosa o la otra. ¿Dónde estaría el equilibrio? En lo que tú quieras, hacia donde quieras ir como músico. O sea, porque es que justo en el camino venimos platicando un poco de eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No? O sea, si tú, lo que tú quieres es ser popular, lo que quieres es, como dice Antar, hazme rico y famoso, entonces hay un montón de cosas que tienes que saber, es que ya ni siquiera negociar, sino incluso ceder, ¿no? De tu visión artística, tal cual. Entonces, todo tiene que ver con lo que tú quieres lograr, tal cual, cuando te subes a la música. O sea, tú ¿no? sí eres de la yo me muero con la mía. Más o menos. Más o menos. Yo en lo particular, más o menos, sí, porque bueno, yo a diferencia de ellos dos, ¿no? Y con toda la envidia del mundo lo digo, yo no me puedo dedicar, yo no me dedico a la música. ¿No? Yo hago la música en los momentos en los que puedo. Es que ¿no? también Tal haces cual. chillidos de puerco, ¿no? Sí, también hago chillidos de puerco mientras tengo que estar aparentando que hablo decentemente. Pero entonces por lo mismo, como no es mi intento de hacerlo de esa manera, entonces hay cosas que no estoy dispuesto a ceder. Hay cosas que digo, no, es que si yo hago de esta manera, si actúo de esta manera, si hago canciones para el TikTok, ¿no? O sea, porque bueno, justamente yo ahorita, la última producción de una de mis bandas, en la época del TikTok, de la gente con menor retención, que no quiere ver nada de más de 2 minutos, 3 minutos, yo saqué una canción de 24. Obviamente eso no es una decisión comercial inteligente. Esa es la verdad, no lo es. No lo es un suicidio, ¿no? Ok. En la industria musical digital. Incluso hay lugares como Amazon donde no puedo subir la canción completa. Ya estamos poniendo aquí la rola de 24 minutos. O sea, más que una rola es un podcast. Sí, bueno, no, básicamente. Entonces, no es una decisión inteligente si lo que yo quiero es hacerme rico y famoso. Ya. Ajá, esa es la verdad. Pero era lo que yo quería hacer. Obedecías a tus convicciones. Exactamente. Pero a ver, dime era lo que era una postura, es una postura artística. Y otra vez es lo no que el dice éxito Antar. comercial. Es Ojo que eso con te iba a eso. preguntar hace rato. Ojo con Define éxito. Ajá, es que es eso. Podríamos O es partir de ahí. éxito personal o éxito comercial. ¿Qué O quieres? sea, para mí el lanzamiento de una canción de ese tamaño, por ejemplo, fue un éxito. La Exactamente. recepción que tuvo, los comentarios que tuvimos, ¿no? Porque bueno, obviamente prácticamente todo lo que he hecho lo he grabado con Antar. Entonces los comentarios que tuvimos, la gente que se subió gratis a trabajar con nosotros porque le gustó lo que hicimos y porque justamente, digamos que vieron un movimiento muy osado, en una época en la cual ser osado no reditúa tanto. Sí puedes encontrar ese nicho también comercial, pero en este caso no. Ajá. Porque no es lo mismo que lo hiciera, por ejemplo, Tom York, ¿no? Que lo haga Nine Inch Nails, Claro. ¿no? Que lo haga yo, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy grande, ¿no? También la cuestión justamente está en regresar a esto, ¿no? Pero, O sea, pero, perdón, que lo haga Tom York o que lo hagas tú, no significa que sea peor o mejor. No. Pero lo que sí Es el nombre nada más. es que Tom York, ajá, o sea, por ejemplo, ahorita que está todo este debate de Spotify, hay mucha gente que está diciendo, pues quito mi música de Spotify. Ajá. O sea, Taylor Swift se puede dar el lujo de quitar su música de Spotify. Café Tacuba. Café Tacuba, incluso a nivel nacional, se puede dar el lujo de quitar su música. Yo no. Yo tengo una convicción de que está mal lo que está haciendo Spotify en muchos aspectos, Es tanto políticos, geopolíticos, de industria, etcétera. Pero si yo la quito, ni mi madre me va a escuchar, ¿no? Ese es el problema. Entonces, digamos que allí sí hay un problema. Ahora, una vez, regresando a la pregunta original, ¿es un camino u otro? Es que
puedes mantener esta integridad artística, bueno, integridad entre comillas, porque no tiene nada de malo que tú quieras ser completamente comercial. Pero si tú eliges este camino de hacer tu arte por encima de hacerte popular, entonces aún así hay cosas que tienes que aceptar, porque yo podría decir, pues tampoco pongo mi música en plataformas porque no creo y Soy hago muy un true, boicot, ¿no? una cuestión geopolítica. Sí lo puedo hacer. Ujú. Pero también el caso es que la conexión, la idea de que sea más o menos reconocida, aunque sea en un nivel local, es lo que me permite a mí seguir teniendo el tiempo y los recursos para poder seguir produciendo el arte que yo quiero y ser fiel a ese arte. Entonces, incluso en esta cuestión, si bien es cierto, estas bandas que no dan entrevistas y no están en las plataformas y nomás lo puedes conseguir pidiendo un cassette, ¿no? A Francia, ¿no? Como The Architect. No, Ellos no son de Francia, pero sí se manejan. pero, por ejemplo, The Architect es una banda que pudo haber, que en algún momento decidió darle una prioridad a un enfoque musical, Claro, a un, claro. incluso, a un enfoque incluso personal, ¿no? Sí, De sí, conexión entre personas. Y que decidieron, vamos a hacer un proyecto para hacer lo que queremos. El primer Claro. disco de Architect tiene una canción de 30 minutos, si no me equivoco, De ¿no? 30. ¿Quién hace una 32. canción tan larga? ¿Qué se les ocurre? Esa ¿no? gente. Esa gente, ¿no? Bueno, si una Y noche entonces estás dice- tocando con Edith Márquez, sí te puedes dar el lujo de al día siguiente irte al estudio y grabar tu rola de 30 minutos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuál es la relación? Porque al final de cuentas ya estás ganando de la música, lo Ah. cual te permite tener Ah. el tiempo y el espacio para dedicarte a tus cosas que a lo mejor te placen más. Sí, ¿Será así? pero no, bueno, en mi caso es como ver ambas cosas, o sea, ver un show en el Auditorio Nacional con Edith Márquez y ver, Bueno. digo, puede ser un Auditorio Nacional, puede ser un palenque en Tlaxcala, o sea, es indiferente. Para mí no hay tocada chica, ni Ya. proyecto chico. Ok. ¿Por qué? Porque mi nivel de compromiso intento que sea el mismo en un Auditorio Nacional o en un cuarto de ensayo con The Architect o en una grabación de una guitarra para una canción de The Architect. Para mí no hay distinción. Aquí no lo voy a hacer mejor que acá, Ya. porque aquí me deja más. O no. O sea, un músico es un buen músico en todos lados. Sí, e independientemente de la parte monetaria. Si vas tras la lana, mejor haz otra cosa. Ya. Ok. O sea, si ya está, y eso se lo digo mucho a los asistentes en las clínicas o masterclasses que doy, es, si están demasiado preocupados por el dinero antes de empezar una carrera en la música, ya se están dando un balazo en el pie usted. Si son los que, oye, güey, necesito un guitarrista para... Sí, pero ¿cuánto va a haber? Si eres de esos, Ujú. eres el que menos chamba va a tener. Ok. Porque ya estás preguntando cuánto va a haber cuando ni siquiera acabas ya ni siquiera de saber los horarios del evento, ¿no? O sea, lo tienes que hacer por la música. Esto es por amor al arte siempre. Ok. Y también, y yo puedo constatar eso porque, César, ¿te acuerdas que cuando grabamos, la segunda vez que trabajamos juntos en el disco de Demon, Sí. estaba un fin de semana tocando en el Madison Square Garden, Ah, sí. ¿no? Y una semana después estaba con nosotros echando gordas en el mercado de barreteros, ¿no? Sí. Entonces, Qué chido. y el disco, perdón por la autopromoción, pero lo puedes escuchar y puedes ver que es una cosa Claro, brutal claro, y de altísima claro. calidad lo que hizo, ¿no? Entonces, sí, Y es yo- cierto esto, que incluso cuando te dedicas de lleno, cuando es un negocio, también tienes que seguir amando, ¿no? Sí. La cuestión Yo, artística. personalmente, por ejemplo, yo siempre que refiero, por ejemplo, a César, ¿no? De César Huesca. ¿Quién es César Huesca? ¿Viste el video de Alejandra Guzmán con Gloria Trevi? Mm. Es el Liro que sale en el video. Ah, ¿a poco, güey? Sí. Sí, hay Sí, quien sí. tiene esas referencias. ¿Sí? Me refiero a que, pero finalmente es un músico haciendo música. Es decir, vuelvo un poco a la pregunta original. Sobre todo desde el enfoque de la música alternativa. O sea, para no dejar de hacer música alternativa, a eso me refería con este paralelismo que yo hacía. Un día estás tocando con Edith Márquez, pero otro día estás haciendo The Architect. Perdón que te interrumpa, es que ahí también creo yo que entra una parte importantísima, sobre todo para los nuevos músicos, para los más jóvenes, hacerles entender que quieren vivir de la música, están pensando vivir de la música, tienen que diversificar Ya. su carrera, diversificar sus ingresos, si es que eso es lo que quieren y si es que así lo visualizan. Entonces, Ok. yo al hablar de diversificación es, un día puedo dar clases. Si hablamos de ingreso, ¿va? Sí, 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 sí. Estamos que hablando de dinero, ¿no? Quiero ganar lana de la música, sí, bueno, has de saber, pues, que vas a tener que diversificar precisamente tus ingresos. Un día das clases
particulares o en línea, presenciales, lo que sea. Otro día, a lo mejor a nivel local, ¿no? Estás con tu banda de covers, tal vez, y vas a echar covers de repente. Al otro día, a lo mejor vas a estar con una banda componiendo música, ¿no? O grabando música. A lo mejor al otro día vas a tener una presentación en otro lado, o estás con otro proyecto que se andan moviendo como en giras pequeñas, tal vez, en norte, centro del país, yo qué sé. Entonces estás haciendo pues vamos a decirlo así, un poco de todo, ¿no? Porque normalmente ahí es cuando empiezas a ya tener como un panorama y decir, bueno, creo que puedo obtener de esto, de este otro proyecto puedo obtener esto, de este otro puedo obtener esto. Y a lo mejor ya en conjunto, todo eso que estoy obteniendo de ahí, ahora lo puedo pasar de este lado y financiar tal vez un álbum, un EP, una promoción pagada en redes sociales, como decía ahorita. sí. Y haces una especie de, o sea, vas moviendo el ingreso, ¿no? Ya. No estás esperando que de un solo proyecto obtengas todo lo que estás esperando, hablando de utilidad. Yo me o de acuerdo que Blas capital. me decía una vez, puedes vivir de la música, aunque de momento no necesariamente de tu música, Por supuesto. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Es muy válido. ¿Cómo lo ves, Santa? Creo que puedes tener muchas estrategias. Algo que acaba de decir César y es muy cierto. La música es tan noble que te permite los ingresos de muchos lados. Y muchas veces ni siquiera ejecutándola. Porque, por ejemplo, te puede salir hacer partituras, hacer un chart, Claro, ¿no? ser Así de que copista, sí. ser copista, ¿no? De que, ¿sabes qué? Vamos a tener una fecha para el fin de semana, no hay quien haga las partituras. Yo sé que César tiene oído absoluto, carnal, no seas malito, hazte los charts. De estas 10 canciones hay tanto de varo. Como es una cualidad que él tiene, Él ya me dijo cuánto hay, no le pregunté. Claro. Entonces ya hay un ingreso que ni siquiera tiene que ver con el instrumento, o sea, con la pura capacidad, ¿sabes? Pero estamos dentro de la música. Yo creo que hay puntos en donde la flexibilidad depende ya de nosotros. Ahí, te voy a decir, yo he hecho de todo. He hecho reggaetón, he hecho mucho de todo. Pero, por ejemplo, hay cosas con las que yo sí estoy completamente en contra y yo no hago, ¿sabes? Concretamente, lo que tenga que ver con narcocorridos muy clavado, Ok. yo no lo hago. Y además, Ok. Aunque haya público y aunque haya no, no, varo. no, 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 espérate, ya me pasó 2 veces. Ah, sí. Sí, sí. O sea, y la segunda de a tiro me dijeron lo que me cobres. Ay, cabrón. Y ahí dije, muchas gracias, no lo voy a hacer. Esos los he aislado, ¿no? Un poco porque precisamente también conozco el impacto que tiene la música, o sea, con la parte social y sobre todo por cómo se ha manejado. Finalmente, la música te permite no solamente que sean notas o sonidos, sino que hay un bloque de manipulación muy grande detrás de todo esto, hasta en la forma a quién se le vende, cómo se le vende. Y esto también, fríamente, también es parte de un negocio. Fríamente también es esta parte de hacer dinero con la Es música. un poco lo decías hace rato, ¿no? Que llegó, hazme rico y famoso, igual ponte a hacer narcocorridos y lo vas a lograr. Sí, pero No. digo, si tú no tienes ningún problema de que tener un vato ahí afuera de tu casa con una Claro. pistola, ¿Cuál es el límite? que a mí ya me pasó, ¿sabes? Sí. Que a mí sí ya me pasó. No manches. O sea, de tener una persona armada en mi puerta, Ok. porque había una persona adentro. En ese contexto de que te ofrecí. Okay. Exactamente, exactamente. Y fue cuando dije, en la vida lo vuelvo a hacer, porque pues genuinamente sí temí por mi vida, ¿no? Sí, o sea, sí. fríamente. Cabrón. Y ojo también, un poquito regresando a lo que platicabas tú con César, hay que cuantificar de nuevo el éxito. Es importante ponerle número y a qué sí y a qué no. Porque tú decías, esta parte de tocar en el Auditorio Nacional y después acá, no significa que uno sea mejor que el otro. O sea, no hay tocadas chicas, Que es muy uno dé importante. más satisfacción. Claro, otro, ¿no? y Ok, creo que sería ya muy entendí. limitado también creer que todo esto se limitaría a que solamente fuera el dinero. O sea, la única cosa por la que estoy en la música es por el dinero. No te va a funcionar, porque va a decir jetoncísimo a un lugar. Sí, Y tienes si toda algo la tiene, razón. por ejemplo, los estudios de grabación, es de que es muy notorio la emoción de quien lo está ejecutando. Y si una persona enojada canta enojado en una balada, pues sí se escucha, créeme que sí se escucha. Sí. Hay Sí, un no. algo, ¿no? ¿Sabes? Entonces tú no estás contento. ¿Por qué? Porque entonces estoy haciendo las cosas por obtener el dinero. No, ha habido bandas que por esa actitud las han bajado a botellazos de la, Claro. No, del claro, escenario, claro. ¿no? No, y además creo que no somos solo esto. Decía Jodorowsky, no te limites, date todas las posibilidades de ser. Y por ahí me decía, me daba mucho risa, de que oye, pero ¿por qué has hecho tanto reggaetón?
Le digo, pues porque las veces que he hecho reggaetón con los artistas que lo he hecho, ha estado bien chingón, la dinámica ha estado buen pedo, ¿sabes? O sea, recuerdo una canción que hicimos con precisamente Adrián Salguero, ahorita que acaba de regresar a las botellas de Red Bull. Ok. Es un tipo hiper creativo y hace música para mucha gente. O sea, está con, no sé si siga con Warner, con esta disquera. Entonces a él lo ponen a hacer música de todos los géneros. Entonces, qué chingón tener gente tan divertida que sea capaz de hacer música de muchos estilos, porque podemos nutrir una idea. Eso es por lo que me gusta, por ejemplo, trabajar con ellos. O sea, César, yo no le digo, ¿sabes qué, carnal? Dame un do sostenido, tal. No, yo le digo, carnal, dame una emoción. Estamos buscando esta madre como medio oscura, medio película de este estilo. Órale. Entonces, Como un ambiente. Como exactamente. una Entonces sensación. yo me estaría limitando. Yo sería muy tonto de decirle, carnal, dame un sol sostenido, porque yo a él ya lo limité. Cuando él me puede dar cosas que ni siquiera yo conozco de él, en su propio descubrimiento, en su propio trabajo personal en casa, en su estudio, a las 3 de la mañana con los audífonos, ya sabes, él ha explorado cosas que yo no conozco, que posiblemente eso le sirva a nuestro proyecto. Ya. Entonces, ese es lo rico de trabajar con artistas como César, como Vlad, de que nos pueden dar esta oportunidad de llegar a cosas mucho más profundas, a lo que yo tengo solamente creyendo en la cabeza. Ya. Y cuando empiezas a entender esto, pues te das cuenta que a nivel calle, a nivel proyectos solistas, bandas y todo esto, sucede lo mismo. Entonces no hay por qué encasillarnos forzosamente a decir, como solamente haces ska, pues solamente tienes que estar en las verbenas y en los teatros de pueblo y tal. Eso sería de nuevo limitarlo. Sí, claro. Estamos Tienes viendo a toda la grupos razón. haciendo cosas muy interesantes, saliéndose por completo de sus zonas de confort. Yo creo que esa es la clave del éxito de ustedes tres. Bueno, en el caso de César, en el caso tuyo particularmente, que no has, no, si es rolas de No, es que pero fíjate, de disfrutar donde quiera que te pares, ¿no? lo que pasa es, bueno, pues se van a cumplir 10 años, ¿no? Que hicimos el álbum. disco El Turning. del El Mirrors Turning Point. Black, Qué ¿no? viejos estamos. Ya va para 10 y ahí, ahorita que dice esto, Antar, pues me remonto a esa época, ¿no? Aquí va a aparecer la imagen del disco. donde estábamos los tres en ese proceso creativo de darle forma a ese álbum, a ese concepto, porque fue un concepto. Y fue un poco así como decía Antar, o sea, yo me presenté, tú no estabas esa vez que yo fui al estudio que me dijiste, mira, te voy a mostrar lo que está haciendo Vlad ahorita. Ah, sí. A ver, dale play, ¿no? Y le dio play, yo llevaba una guitarra y pues se me ocurrió meter ahí una guitarra, ¿no? Sobre lo que estaba, me dice Antar, más o menos estamos pensando que sea algo así, así, así. Dije, a ver, suéltala. Empecé a grabar algo y terminó siendo algo que ciertamente no iba como paralelamente a lo que se estaba pensando Sí. como idea primigenia que Ya, Vlad Es quería. una línea, digamos, la melodía estaba ahí, pero la estructura, la manera, la ejecución principalmente era completamente distinta. Sí. Y resultó que, bueno, pues ya después, tanto para él como productor y él como compositor y yo como ejecutante, pues mi idea como que cuadró dentro de la canción. Le agregó Y de algo. ahí ya le fuimos dando al resto de los temas. Y fue para todos una experiencia, para mí fue única. Primero, pues sí, por poder trabajar con gente de aquí, de la región. Y sobre todo, ir escuchando día a día y paso a paso el resultado y decir, uy, qué cabrón está sonando esto, ¿no? Y sentir esa satisfacción. Porque aquí, más allá del tema del género musical o del tipo de escenario o etcétera, es qué tan satisfecho te sientes haciéndolo. El éxito empieza por ahí. Sí, no es tanto por cuánta lana ya estás ganando o cuántos seguidores ya tienes, no. La pregunta es qué tan satisfecho estás haciendo lo que estás haciendo. Ahí está. Y yo veía muy satisfecho a Antar, muy satisfecho a Vlad, y yo me sentía demasiado satisfecho y emocionado, involucrado al 100%, porque eso era estar involucrados los tres. Y no necesariamente estábamos pensando en que pues, una de las canciones dentro de unos meses fuera a estar en el número 2 en Billboard. Sí. ¿Sabes? Era el momento en el que estábamos viviendo y conviviendo, que es lo que para nosotros representó mucha satisfacción y un éxito en conjunto y un éxito individual también, ¿no? Déjame aprovechar ese comentario para darle la vuelta así, pero empezando contigo, César. Turning Point es un disco muy importante desde mi punto de vista de la música alternativa hecha en Hidalgo, Sí, sí. particularmente en Pachuca.
Ese disco yo lo comparo con cualquier álbum de Opeth, por ejemplo. La verdad, yo, afortunado, pero yo Ah, sí, bueno, ¿no? no. That's- Este, yo que me gusta mucho Opeth, por ejemplo, ¿no? Yo escucho y escucho Turning Point, me gusta mucho también. Me da el mismo nivel de placer sensorial, digamos. Claro. Y es un álbum completamente hecho por artistas de Hidalgo, producido, mezclado, compuesto, fabricado en el estado, Sí, sí. de altísima calidad. Muchas gracias. Eso me llega a la pregunta, a ver, es un ejemplo de lo que se hace aquí, de lo que podríamos llamar escena local. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu punto de vista sobre las cosas que se hacen aquí en Hidalgo y que tienen esta calidad? Ya tú me dirás que si a lo mejor el problema es la exposición o no, qué sé yo. Pero como tú que eres un músico que rola por todo el mundo, ¿cómo colocas lo que se hace en Hidalgo en comparación con lo que se hace en otras cosas, en otros lugares? En otro lugar. Pues realmente no hay como, o creo yo que es importante ya dejar el separatismo a lo mejor porque ha llegado a pasar a lo largo de los años, ¿no? Suena, no sé, es como el Symphony X pachuqueño, ¿sabes? O sea, es Ya. como ahorita que tú decías de Opeth, ¿no? Suena como, es que son el Opeth pachuqueño, ¿no? Es que es el Santana, es el Joe Satriani pachuqueño, Déjalos, ¿no? güey, si quieres decir eso. Eso era muy sonado hace, digo, no digo que esté mal. Es la percepción de la audiencia al final, y sobre eso nosotros no vamos a tener control. A mí, yo cuando tocaba mis covers de Steve Vai en YouTube y de Satriani, me decían lo mismo, el Satriani pachuqueño, el Joe Satriani mexicano. ¿Cómo haces para que no ocurra eso? Pues más bien, pues deja que ocurra, ¿no? Pero bueno, actualmente creo que más allá de tener como ese atavismo hacia las comparaciones con bandas extranjeras o no de habla hispana, digamos, pues es más bien ser un poco más contemplativo a la obra y fijarse en la obra en sí misma sin tenerla que comparar con algo más. ¿Sabes? Yo creo que empezar a tener ese hábito más marcado es más productivo que el seguir diciendo, es que esto es mexicano, se parece a esto, entonces es esto, pero en mexicano, ¿sabes? ¿Por qué? Porque así pierdes de alguna forma la capacidad de identificar a ese producto, sea de Hidalgo, o sea de Puebla, o sea de Guadalajara, como lo que realmente es. Aíslalo un poquito de todo lo demás y percíbelo y contémplalo como realmente es, no lo compares. Okay. Eso es no sé, una sugerencia que yo haría ante la audiencia o el consumidor de los diferentes proyectos que se den a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, porque apártalo un poquito de las comparaciones y de todos modos puedes darte cuenta que está al nivel de cualquier proyecto de los que está allá afuera en otro estado, en otra ciudad, en otro país o en otro continente, lo que sea. Ya. Entonces, creo yo que es una manera como te digo, de prestarle atención a esto. Ok, esto es así, cabrón, y me encanta, ¿no? Y es una gran propuesta. Ya, lo aprecio y lo contemplo desde su raíz. No es que se parece a esto, pero en español, ¿no? Es que se parece a esto, pero, ¿sabes? ¿Podríamos ir buscando una denominación de origen, por ejemplo, como de la música que se hace aquí, el sonido pachuqueño o algo así, será o no? Creo que falta un poquito. Falta. Falta un ¿Tú poquito. cómo lo ves, Blas? Sobre la escena local, sobre lo que se hace aquí, sobre lo que falta por hacerse, sobre lo que se ha hecho. Son momentos muy contrastantes, ¿no? Porque ya si nos ponemos todavía mucho más de nicho, mucho más diversificados, pues por ejemplo, Antar y César están en el rock y yo estoy en el metal. Justamente también nos platicando eso, ¿no? Antar dice justamente cuántas bandas están proliferando en este momento, ¿no? Sí, de eso veníamos hablando. De rock, ¿no? Y que si bien es cierto cada vez hay menos foros, los que están ahí están permitiendo que estas bandas surjan. En el lado del metal está un poco complicado. Sí hay nuevas propuestas, pero cada vez hay menos espacios donde hacer. Y para bien o para mal para quien hemos sido metaleros así clavados, ¿no? Y para bien para la sociedad en general, yo creo, o para la gente que quiera meterse en la música, es la nueva manera en la cual se consume ya no, y tiene que ver con un fenómeno de la muerte de la contracultura a nivel sociológico mucho más grande, ¿no? Pero, o sea, ¿la contracultura ya se murió?
Sí, pero pues eso da para otro programa. Pero tiene que ver con ustedes. Es un debate. Porque ustedes hacen Lo que música. justamente a lo que quiero llegar es eso. O sea, no es necesariamente algo malo. Sí, o sea, hay muchas cuestiones por las cuales está mal esta cuestión de que la contracultura, si no se muere, está agonizando. Con La razón el de contracultura. Transmetal decía que se vayan a... No, pero justamente la ventaja es que ahora ya no hay un metalero, pero sí hay personas que ahora sí de verdad escuchan de todo. O sea, de verdad están escuchando música comercial, están escuchando K-pop y están escuchando chidios de puerco, ¿no? O sea, sí se puede, ¿no? Y eso Entonces, es mucho gracias a las plataformas digitales. sí, es una acción generacional Sí. también, ¿no? Eso es algo bueno, pero específicamente para quienes estamos tratando de hacer algo muy, muy de nicho, pues cada vez hay menos gente que está llegando, porque eso se combina con otro fenómeno también que vale la pena analizar mucho más profundo en otro momento, que tiene que ver, por ejemplo, con que por lo mismo de esta cuestión, de esta visión de consumir de manera global, no voy a decir globalización, eso ya está más muerto que la contracultura, ¿no? Pero, de manera global, de manera más universal, cada vez hay menos gente dando la oportunidad a la banda local. Y eso es mucho más notorio mientras más en el nicho estás. Es decir, cada vez es más difícil para una banda que hace metal local que tenga gente que le apoye de manera local. Es más fácil encontrarlo a través de las plataformas, pero es difícil que vayan a tu tocada. Pero eso es lo que quiero saber, porque, o sea, sigue existiendo el garage, Sí. no como Sí. género. O sea, me refiero a la... Sí. O No no, sé, no sé. o ya todo es TikTok, ya todo es Instagram. No. Sí, pero ahora también las bandas de garage tienen que empezar a Claro. pensar en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Creo que también la apertura para las redes sociales ha creado, te digo, estos micronichos y permite, o sea, lo estamos viendo con un cartel de un Vive Latino, Ajá, ¿sabes? O sea, después de Los Ángeles Azules sigue Transmetal. Y luego Laura León. Y luego, entonces estamos viendo precisamente Y luego de Killers, güey, ¿no? y cierra de Killers, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que esta parte también era necesaria. Porque. ¿Sí? Ahí está la Sí. diversificación. A ver, Sí, cuéntame, definitivamente. Porque creo que ese es como un chiste muy local de que ¿quién mató a los metaleros? Pues los metaleros, ¿no? Malditos metaleros arruinaron el metal. A lo que voy es de que, pues en realidad, creo que lo mejor de todo es de que haya tantas propuestas, porque en estas propuestas están habiendo fusiones. Y las fusiones también nos están dando nueva música, que eso es lo mejor de todo. Y yo lo veo Ok. mucho, por ejemplo, yo lo aprendí mucho esto de un productor que se llama Rafa Sardine. Ajá. Es un productor que está en Los Ángeles. Y decía que a él le gustaba hacer no más de 4 proyectos, pero le gustaba que no fuera uno solo. ¿Por qué? Porque decía, mientras estoy haciendo el disco de Residente, estoy terminando de mezclar el de Luis Miguel, pero también estoy empezando a trabajar en el de Juanes, pero también estaba haciendo el de Balvin. Y él decía, pero es que hay muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque posiblemente algo en este verso o en esta coda de esta canción de Luis Miguel le pueda quedar un sub-bajo que le vamos a meter al de Balvin. Experimentas y resulta que es algo interesante. Claro. El detalle, creo que como hasta en las razas, entre más puras, menos oportunidad hay de crecimiento. Cuando hay una combinación de todas estas, crea nueva música. Estamos viendo cosas muy interesantes, muy interesantes, géneros muy cruzados. Precisamente venimos hablando de un buen amigo de César, que se llama José Macario, guitarrista, y estamos viendo los tumbados, pero con metal. Y lo están haciendo a un grado muy cabrón, esta banda Ladrones, que a mí se me hace que interesante la fusión de estos dos géneros, y simplemente pues el tipo tiene formación flamenca, pero además vive mucho, consume mucho la cultura del corrido tumbado, pero toca muy bien el djent, por ejemplo. O sea, estos géneros, esta combinación, y dan como resultado esto. Finalmente, eso es lo que nutre en general a la música. Porque en algún momento el metal, pues pasó de ser del blues, ¿sabes? O sea, tuvo su evolución para llegar a lo que es. Eso significaría que también hay que permitir la evolución de estos nuevos géneros y de esta nueva fusión y de esta oportunidad de estar más conectados con redes sociales, con algoritmos, para que ahora tengamos música mucho más interesante. Pero a ver, dime una cosa. ¿Sigue existiendo o ya no la música alternativa? Es que en realidad, alternativa, ¿qué le diríamos? ¿Fuera de disqueras? Ajá. Pues muchísimo. Fuera del mainstream. Es ¿Será? lo que decía, bueno, es que Sí. alternativo, por ejemplo, en los 80, perdón, me pasé la... Dale, Me pasé el rojo. Bueno,
No, de eso se Decían trata. por ahí cuando salen estas bandas como The Smithereens, ¿sí? Que son Ajá. medio post-punk, Ajá, medio ajá. folk un poquito. Ok. Recuerdo que le vi, cuando empecé a clavarme en esa banda, pues me gusta mucho. Termina siendo rock alternativo en su momento. Ok. Ya termina siendo catalogado como rock alternativo. Les hacen una entrevista en MTV, creo, VH1 de la época, no me acuerdo. Le preguntan al guitarrista, bueno, ¿ustedes son rock alternativo? Entonces, ¿ustedes son música alternativa? Bueno, probablemente. Y él responde, sí. Al parecer, en la actualidad somos alternativos a Michael Jackson y a Madonna. Ok, ok. Exactamente. Claro. Ahora vamos a traducir ese mismo escenario a la actualidad. ¿Quién sería el alternativo a quiénes? Sería interesante, ¿no? O sea, ¿quién sería ahorita un alternativo? ¿José Madero? ¿Alternativo a quién y a quién? Ok. Se me ok, ocurre, Ok. ¿no? Mm. No sé, o sea, yo pienso Sí. que sigue existiendo la música alternativa y la escena alternativa ahí ha estado siempre, igual que el rock no ha muerto. Sí, sí. ¿El rock no ha muerto, César? Yo digo que no. Por supuesto que no. ¿Cómo ves a los que dicen que sí? Pues desde dónde lo están diciendo, ¿no? Ok. ¿Cuál es el fundamento? ¿No? No digo, no, pues no sabe nada de música. No, por supuesto. Deben de tener algún fundamento, algún argumento detrás. Pero el rock está ahí. Lo que pasa es que mucha gente ya no lo ve. Porque ya hay otras cosas más visibles o con una cuestión de exposición mucho más avasalladora. Y eso automáticamente les crea una percepción de lo demás ya murió, ya nadie habla de eso, ¿no, compadre? Ahorita yo creo hasta hay más rock que antes, pero está en otra capa, Ok. ¿no? En otro alcance. O el algoritmo ya no te lo enseña a ti. O el algoritmo en este caso ya no Sí, lo ya. saca tanto Ya tienes más de relucir. 40, ya el algoritmo te recomienda música de Pero- Roberto Carlos, güey, ¿no? Mira, hay una Por cifra, ejemplo. hay una cifra que para mí se me hace avasalladora, cabrón, y es ahorita en 2025 se subieron 240,000 canciones a Spotify. Y 240,000. ahorita están subiendo no sé cuántas ahorita. Hoy. Así. Hoy se suben 100, o sea, es ridículo lo que se sube. A lo que voy es, ¿tú crees que ahí no hay cosas interesantes? Sí, claro. ¿Tú crees que no hay fusión? ¿Tú crees que no hay cosas extremadamente puritanas? ¿Tú crees que no hay una fusión completamente nueva? El detalle aquí es de que muchos no saben cómo comercializarlo. Lo que decíamos hace rato, la parte del éxito en la parte del negocio de la música. Si tú tienes la capacidad de poder generar ingresos, es porque vas a poder darle seguimiento a tu proyecto. Y lo estamos viendo con muchísimas bandas. O sea, muchos que me preguntan, ¿cómo le hago para hacerla en la música? Digo, creo que la más básica es pudiendo meter personas a tus primeros shows. Porque las primeras personas son las que te van a dar la pauta y te vas a regresar a tu casa con 10,000, 15,000 pesos, si te va bien. ¿Eso para qué va a significar? Para que pueda comprar una mejor guitarra, mejores cuerdas, pueda yo poner una pauta, porque pues vamos a tocar dentro de un mes en Querétaro. Pues le voy a meter 300 pesos de pauta exclusivamente solo para Querétaro, para que cuando vayamos a Querétaro, pues no llegue y no haya nadie, ¿no? Sino que para ir creando nuestro propio camino. Creo que lo que ha permitido ahora tantos medios y que se haya masificado, de que la gente ya no solamente está viendo Televisa, ya la gente no solamente está viendo TV Azteca, sino que yo ya puedo ponerle lo que yo quiero, porque ya hay tantos canales, tanto podcast, tú lo sabes, ya hay tanta diversidad que ya puedes encontrar exactamente lo que tú estás buscando. Aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, algo que no hemos tocado y sería, creo, importante, la inteligencia artificial. Porque la Totalmente. inteligencia artificial está dando pauta para que si alguien no quiere escuchar algo conocido, le puedes decir ya próximamente al algoritmo, hazme una canción basado en esto y en esto y en esto, y te van a hacer un disco específicamente para ti. Ujú, Y tú lo vas a poder escuchar en tu casa. Lo mismo viene con películas. ujú. Vienen con todas estas propuestas artísticas, llamémoslas más ahora como entretenimiento, ¿vale? Porque pues hay que recordar que finalmente también eso hace el arte. Sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. Es una parte importante del entretenimiento, más todo lo cultural, más todo lo filosófico, todo lo clavado que queramos, lo vamos a obtener ahí. Pero también la inteligencia artificial nos está abriendo un nuevo camino para nuevas posibilidades. O sea, estamos viendo cosas O sea, no todo es impresionantes. malo con la IA. Lo que pasa es de que, por ejemplo, yo ya tuve la oportunidad de que un cliente en específico me dijo, necesito que todo esto me lo hagas con inteligencia artificial. Con un cliente en específico me dijo, así y así y así. ¿Y qué es lo que pasa?
de que finalmente como son inteligencias, están siendo alimentadas continuamente. Sí, sí, Pero sí. entonces yo también veo una tendencia actual, no sé, César, que está más metido como en el vivo, como que hay más gente queriendo ser una sola cosa. O sea, hay mucha gente queriendo ser pesos plumas. Hay muchos queriendo solamente ser eso. Hay personas solamente queriendo esto. Y no están dejando chance tanto a la exploración. Ya estamos viendo no gente que se está arriesgando a hacer cosas como tan nuevas. Entonces, pues el algoritmo, pues, ¿qué te va a decir? Ah, pues si esta es la tendencia con estos patrones armónicos, con esta rítmica y con esto, pues yo te puedo entregar estas 300,000 propuestas, pero sobre esto que tú ya me diste. O sea, yo ya me alimenté de esto, pero por ejemplo, intenta hacer algo mucho más elevado. O sea, cosas tocadas a 17 octavos, o sea, cosas un poquito más clavadas. Es cuando todavía la inteligencia Sí. artificial está como, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que hay en YouTube, por ejemplo, está colgado en YouTube un canal de streaming 24/7 de black metal con IA. Claro. Está Sí, cabrón. sí, sí. No, y además, tú lo escuchas y dices, ¿qué cabrón tocan eso? ¿Quiénes son? No, pues no Sí. existen. Sí, sí, sí. Pero eso también viene por todo lo que fue alimentando esas ideas. Sí, claro, hay gente finalmente la inteligencia artificial se Viene nutre. de nosotros. Exactamente. De nosotros mismos. Fíjense, se nos está acabando el café, tal cual. Madre mía. Quiero hacer un par de preguntas a manera de cierre. Y son preguntas que nacen de inquietudes personales. Y voy a empezar con Vlad. Somos una generación que leyó La Mosca, la revista La Mosca. Sí, cómo no. ¿Nos hizo mamadores en términos de música La Mosca hablas? Sí, siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. Porque Sí, esto es una sí. pregunta, porque muchos nos moldeamos y rechazamos muchas cosas que eran buenas porque nos les decía la revista La Mosca. Sí, bueno, o sea, la mosca es el ejemplo tal cual, ¿no? O sea, otra vez, sí, ¿no? El ejemplo tal cual. Pero en general, la manera en la cual se consumían los medios en el cambio de siglo era así. Te decían que sí, te decían que no, y te decían que sí para sentirte, para utilizar el arte, ya no digamos la música nada más, sino el arte como alguien superior al resto de las personas. Sí. Y la mosca tenía mucho eso, ¿no? Hay que aceptarlo, ¿no? Obviamente nos influye en muchas cosas, conocimos a muchas bandas, a muchas personas de la contracultura, ¿no? De los medios, de lo alternativo, a partir de la revista, pero sí era también una manera de sentirnos por arriba de alguien más. El problema justamente es que la manera en la cual se consumen los medios hoy en día ha cambiado mucho. Entonces, todavía estamos queriendo analizar en una época posmoderna, ¿no? No es que no lo fuera en ese entonces, pero todavía más posmoderna, ¿no? En una época posmoderna estamos queriendo seguir queriendo analizar las propuestas de una manera que aprendimos a hacerlo hace 30 años. Y esa es la diferencia. Entonces, yo podría ponerme aquí a hablar otra hora de qué cosas no me gustan de la manera en la cual se hace la música hoy en día, pero porque la música de hoy en día ya no está hecha para mí. Okay. ¿No? O sea, ya no está hecha para que la consuma de la manera en que yo aprendí a consumirla. Sí, date cuenta, Entonces, ya no tienes 17, ¿no? Si tú, pues, creo que no, pero justamente si tú quieres seguir consumiendo música, no nada más que escuchabas en tu juventud, que obviamente lo seguimos haciendo, ¿no? Sino quieres seguir viendo qué pasa, también tienes que aprender a ver cuáles son las necesidades, cuáles son estas combinaciones, ¿no? O sea, en el metal está pasando justamente eso mucho, ¿no? Ahorita dicen, es que eso no es metal, es que eso ya no es que se volvió comercial el metal. Pues, y qué bueno, porque antes era absolutamente underground. En Pachuca había literalmente 2 bandas en los 90, 2 haciendo metal. Ricardo. Y hoy en día ya es más difícil, si una de ellas era Cardon Crypto, precisamente, ¿no? Y hoy en día, incluso si tú has metido en eso, ya no tienes el registro completo de todas las personas que lo están haciendo, de todas las bandas. Entonces, eso es una parte, entonces, sí nos hizo mamadores. Y lo que tenemos que hacer es aprender a consumir de otra manera y ver que no toda la música hoy en día se está haciendo para impresionar a alguien, sino nada más con un disfrute, que es una de las cosas positivas que sí puedes encontrar en esta generación. Va. Ahora una pregunta para César. Dígame. Así como el disco mató al punk, ¿tú dirías que Spotify mató al rock? No. Cuéntame. Mira, las plataformas digitales finalmente son una herramienta más, son una alternativa más, ¿no? Una nueva, ¿no? Alternativa de tener el acceso a la música. Pero en Spotify hay rock, hay un chingo, hay mucho. De
diferentes épocas, ¿no? Hay Síganos en discografías, Spotify a todos. Por cierto, sí. ¿no? Sí, cuando digo Spotify, Sí, Spotify, es- ¿va? Que todas estas plataformas. Pero Streaming. fíjate, te voy a decir, yo no consumo Spotify. Ok. No porque esté en contra de la plataforma o algunos de sus principios o las cosas que ya se saben bien, es porque no hay como una conexión, por lo mismo que no consumo ni uso TikTok. No porque satanice yo la plataforma o la odie o la, ¿sabes? Sí. Es porque no he encontrado una conexión. Cuando yo quiero escuchar música, pues la escucho desde YouTube, por ejemplo. Ya. Busco y pues ahí o hay playlists o veo canciones por separado. Estoy más acostumbrado a eso. Entonces, si hablamos específicamente del rock que ha sido sometido en este caso por esa plataforma digital, se me hace pues, un poquito o sea, se me hace muy simplón, vaya, o sea, como que exponerlo de esa manera y tener que pasar inmediatamente a otra cosa. O sea, yo te digo, no es así porque el rock no ha muerto, nunca ha muerto para el que quiere que muera. Ya. Es como cuando dice, se va a acabar el mundo. Y a mí me vienen diciendo que el mundo se va a acabar desde que yo tenía 10 años, más o menos. El mundo se va a acabar para quien se le quiera acabar. Sí. Ah, muy bien. Sí, Yo así lo veo. Tienes todo. El rock se va a morir para quien se le quiera morir el rock. El pop se va a morir para quien se le quiera morir el pop. Es una cuestión muy individual, pienso yo. ¿Sí? Que al mismo tiempo, bueno, pues entre más individuos tengan esa misma idea y entre ellos se junten y entre ellos hagan comunidad, pues sí, se va a ir haciendo se puede empezar a convertir en un movimiento. Pero no quiere decir que ese movimiento, por tan de grandes proporciones que pueda ser, quiere decir que sea la realidad para todos. Ya. Hay gente que hoy oye rock en un vinilo. Sí. Hay gente que ahorita está en su casa escuchando a Zeppelin o a The Doors. Sí. Y hay alguien que está escuchando a, no sé, a ¿quién te gusta? Silverio. No, ajá. Y hay quien está escuchando estos, ay, ¿cómo se llaman estos chavos que son muy Zeppelin, como Neo Zeppelin? Wolf Mother. No, otros más para acá. Ah, Esos compadres. Y hay quien está, exacto, gracias, Carlos. Hay quien está escuchando a Zeppelin en un vinilo en este momento, más o menos en está rodado, tal vez, o más grande, y hay quien está escuchando en Spotify a Greta Van Fleet en este momento. Ahí está el rock. Ya. Para uno está desde lo digital, para uno está desde lo analógico, ¿no? Y lo disfrutan a la misma proporción. Va, órale. Así lo veo yo. Esa es una buena pregunta. ¿Te puedo agregar algo más? Sí, adelante, dale. No me cuelgo tanto. Rick Rubin dijo, seguramente lo vieron en una entrevista hace poquito, el público va al último. Uy, sí. El público va al último y eso sí creo yo que es algo que hay que colgarnos así en la puerta cada que despertemos. El público va al último. A ver, decodificado para la banda. El público va al último se refiere a grandes rasgos a que la necesidad artística de la banda, del compositor, del músico, el intérprete, lo que sea, no sea forjando las expectativas en la gente que va a escuchar su obra. Si tú estás en un estudio pensando, ay, es que esto va a pegar, ay, es que esto no, cámbialo de tono porque esto va a ser más comercial, cámbialo porque esto le va a gustar más a la gente. No, eso que sea más corto porque normalmente esto va a atrapar más a la gente. Ahí ya estás frito. Va. Lo dijo también, creo, alguno de los hermanos Gallagher dijo exactamente lo mismo. Así de probablemente. Sí, dijo, no me importa, la gente no sabe, yo saco mi música y yo hago que la consuma. Sí. Y lo mismo también Steve Jobs. O sea, la gente no sabe lo que quiere. Yo les voy a dar el producto y les voy a crear la necesidad. Noel Gallagher dijo, ¿tú crees que un diseñador de moda se preocupe por lo que va a sacar el siguiente verano esperando que le vaya a gustar a la gente? Al carajo, él lo saca. Porque está consciente que va a haber gente que lo va a adoptar y va a haber gente que no. Entonces, el público va al último se refiere a eso. No es una visión egoísta desde el artista o desde el productor. Es simplemente entender su realidad y decir, yo hago esto primero para mí. ¿Por qué? Porque si a mí me gusta, si a mí me satisface, es probable que vaya a gustarle y vaya a satisfacer a Como que primero va el arte. Sí, de hecho, esta analogía que hacen, yo me acuerdo mucho de esta frase de Guillermo del Toro, ¿no? Que decía, más o menos, no me acuerdo exactamente cómo era, pero que si tienes que escoger entre la industria y el público, elige al público. Si tienes que elegir entre el público y tu arte, escoge tu arte, ¿no? Otra vez, ¿no? En los proyectos que hemos trabajado juntos,
Pues no es por nada, pero no lo estamos haciendo pensando en que a la gente le guste. Claro. ¿No? Jamás tuvimos en mente esto va a pegar o no va a pegar. Y afortunadamente, incluso manteniéndonos fieles a lo que queríamos hacer, hemos tenido buena respuesta, ¿no? Entonces, terminarás por encontrarlo, ¿no? O sea, si tú quieres ser popular, pues igual y se vale, pero si tú estás involucrado en una cuestión artística, siempre tiene que ir primero esto, ¿no? Y terminarás por encontrar a alguien, a lo mejor no a millones, ¿no? Pero a alguien encontrarás que sí le guste lo que estás haciendo. Caramba. A ver, y una pregunta para Antar. Me quito el sombrero. Antar, Y me quito el sombrero. ¿qué es el disco hoy en día? Creo que es una oportunidad de expresión donde ya los límites no existen. Hay algo muy interesante. Cuando viene el boom muy fuerte de los Beatles, vienen a América y el detalle es de que no existía la tecnología en su momento para poder sonar en estadios y en estas cosas grandes. Entonces todos salían en megáfonos en los estadios de béisbol. Sí. Entonces hay una anécdota que dicen que pues cuando llegan a América era tanto el éxito que ya tenían por acá que cuando tocaban en los estadios pues no se podía escuchar, nadie escuchaba nada, escuchaban solamente gritos. Y está esta de que termina Lennon de tocar y voltea y Ringo Starr y sigue. O sea, no sabía ni qué pedo, ni siquiera dónde estaba. Y entonces ahí la banda decide y dicen, nosotros ya no vamos a hacer nada hasta que exista la tecnología para que podamos tocar en estos lugares, ¿vale? Entonces ellos dijeron, bueno, ahora vamos a poder hacer un disco que no tengamos que presentar en vivo. Y ellos hacen el Sgt. Pepper, que es un disco que es mucho más allá de lo que ellos podían hacer en vivo. Desde toda la instrumentación, desde todas las micro cosas que estaban haciendo. Y fue un momento de experimentación muy grande. Creo también actualmente lo mismo. El día de hoy ya no te limitas a lo que puedas presentar en vivo, porque si tu propuesta es buena, la vas a alimentar de lo que necesites. Y si lo que necesitas es la grabación de una estación de radio de Rusia de las 4 de la mañana, las vas a meter para justificar lo que tú quieras. Chillidos de puercos yugoslavos. Exactamente dentro de tu propuesta artística. Creo que el disco el día de hoy permite eso. Y no vamos a decir que sí es correcto un disco grande, un disco pequeño, sencillos, nada de esto. Yo te lo estoy hablando desde la parte artística que te va a permitir llegar mucho más lejos que desde lo que mucha gente quisiera como tocarse en vivo, no se podría hacer. Creo que son además ahora los grandes alcances de un disco que no se piensa con fines tal vez ni comerciales ni nada de esto, sino como expresión artística. Ya no existen límites para hacer un gran disco. Pues muy bien. Oigan, pues sobre esos temas, inteligencia artificial, hay un montón, podríamos pasarnos aquí, si llegan las caguamas, pues todavía más. Pero ya llegamos al final del programa, pero antes de terminar, yo tengo por costumbre en este show darle siempre un espacio a cada persona invitada para que lo aproveche y diga lo que quiera. De tal manera que yo quiero aprovechar y no va a ser no nos faltará la ocasión ahora, a pesar de que somos 3 invitados, de que cada quien aproveche el micrófono y la cámara para decir brevemente lo que tú quieras, Antar, como una manera libre de aprovechar un tiempo en este espacio y que digas exactamente lo que tú quieras. Vale, creo que es muy... A esta cámara. Vale. Al final las cosas no las hacemos para los demás. Es importante voltear adentro a lo que nosotros somos y darle prioridad a eso, porque el éxito en realidad no está en el exterior. Está en la paz, en lo que te pueda dejar hacer las cosas que te gustan, en la tranquilidad de mostrarle al mundo lo que eres, en dado caso que quieras hacerlo, y si quieres simplemente seguir trabajando en el interior y hacer las cosas por amor propio y por gusto, eso es lo más válido porque eso es lo que más recompensa te va a traer. Cámara. César. ¿Para allá también? Sí. Para acá. Tomar en serio lo que haces, cuida lo que haces, cuídalo a detalle, pero no te tomes a ti mismo demasiado en serio haciéndolo, porque no eres el único. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos algo que decir. Buscar ser los mejores, pero nunca creernos los mejores. Y entonces,
Me quito la gorra. Después de estas, me dejan a mí al final. Pues es a propósito. ¿no? Sí, sí. Y ahí le pones abajo Heráclito. Para que terminemos de manera chusta. Para terminar, ajá, Sí, exactamente, terminar con un chiste. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que tendría yo un poco que reafirmar lo último que había comentado, ¿no? Más allá de el quererse dedicar al arte, digo que específicamente hablamos de música, ¿no? Pero quererte dedicar al arte, es posible poder vivir del arte, pero antes que todo, tienes que creer en ese propio arte, ¿no? Tienes que encontrar a gente que crea en ese arte también. Yo la encontré con ellos dos, ¿no? Que muchas veces creyeron más que yo mismo en lo que hemos trabajado juntos, ¿no? Y entender que incluso cuando estés buscando otros objetivos, lo primordial es que no traiciones a lo que quieres expresar, porque el arte es expresión. El arte es expresión y es lo que tienes que hacer. Y finalmente, yo tendría que mencionar también de que todo lo que hemos mencionado aquí, los fenómenos sociales, de escena, tecnológicos incluso, hay una cosa muy importante y es que tiene que ser importante de que puede haber mucha gente creyendo en su propio arte. Pero también es importante que haya personas que si creen que ese arte es bueno, también les apoyen, ¿no? A mí nunca me ha gustado esa frase de apoya tu escena, mi bro, ¿no? Apóyame por ser músico local. A mí no me gusta, ¿por qué? Porque yo no quiero que la gente me apoye nada más por ser de Pachuca. Claro. Pero lo que sí quiero es que me dé una oportunidad y que no me dé esa oportunidad por ser de Pachuca. No quiero un poco regresando al inicio de lo que platicaban, ¿no? Tanto César como Antar, ¿no? Y yo quisiera cerrar con una frase de Heráclito, una cosa así, pero voy a salir con una Ratatouille, ¿no? Que decía justamente de que no cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista puede venir desde cualquier parte, ¿no? Entonces, justamente lo importante aquí es entender de que no me tienes por qué apoyar si no te gusta mi música, pero no me hagas menos por ser de Pachuca, de ser de Hidalgo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez de los comentarios que nos hicieron de Mirrors of Black, había uno que decía, no puedo creer que sean mexicanos. Claro, sí. Y yo me acuerdo que César se enojó mucho con ese comentario, precisamente porque, ¿cómo que no puedes creer, güey? Pues, por supuesto que sí, ¿no? Claro. Y para que te además, no somos mexicanos, somos de Hidalgo, además, ¿no? Entonces, o sea, no somos de las grandes, no somos de la Ciudad de México, de la Doctores. no somos de la Doctores. Entonces, sí, somos del barrio, ¿no? Claro. Entonces, justamente eso, ¿no? Que no hagas menos a alguien por dónde está viniendo, de dónde está viendo el origen de ese arte, ¿no? Si no te gusta, no me apoyes, pero no me hagas, o sea, pero dame la oportunidad de escuchar, ¿no? Entonces, que no la apoyen, yo dice creo que Blas. eso. Bueno, está bien. Pero sí apóyenos y síganos en nuestras redes, ¿no? Sí, ya van a estar apareciendo las redes sociales de cada una de las personas invitadas que hoy nos acompañaron. Muchas gracias. Primero que nada, a la anfitrionía que nos dio la oportunidad de tener este espacio maravilloso para poder platicar con estos grandes músicos, estos grandes referentes de la escena, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, que para mí era muy importante platicar con ellos acerca de esto, porque obviamente lo han vivido, han transitado por la escena y han ido y venido de aquí al DF y a las... Que diga DF ya habla de mí mismo. Ya habla de la edad. Sí. Entonces era muy importante conocer su punto de vista. Muchas gracias, por supuesto. Compartan, likeen y comenten este video porque es muy importante para dar a conocer lo que aquí se comentó y llegar a cada vez más personas. Muchas gracias una vez más a la anfitrionía que nos permitió estar aquí. Muchas gracias a la agencia A Ver Sonríe que hizo posible y que realizó y está editando este programa. Gracias, muchachos, por su trabajo. Gracias a Desde Abajo MX por la producción de este programa. Yo soy Alberto Rodríguez Ángeles. Nos encontramos en la próxima.